Estamos de vuelta. Hemos visto entonces una expresión fundamental que me permite analizar los sistemas que son mezclas, que está dado por el potencial químico, la derivada de la energía interna con respecto al número de moles, manteniendo S, B y NJ constantes, y vimos que aunque yo podía poner dos variables, cualquier función termodinámica en función de dos variables cualesquiera, las más comunes, las más interesantes, la más importante en ese sentido, por su facilidad de evaluación, es ponerla en función de T y P. Y al poner todas las funciones termodinámicas en función de T y P, aparece este concepto de propiedad molar parcial, de la cual hemos visto las relaciones que existen entre las propiedades molares y las propiedades molares parciales, los tres casos posibles en los cuales nos enfrentamos en cualquier ejercicio, que es, dadas las propiedades molares parciales, encontrar la propiedad molar, es por su simple expresión inicial, dada la propiedad molar, encontrar las propiedades molares parciales, el método de las tangentes, o dada una propiedad molar parcial, encontrar la de la otra propiedad molar parcial, con la ecuación de Gies-Dügen, y por consiguiente encontrar todas las propiedades molares parciales, aplicando la expresión básica que vincula la propiedad molar con las propiedades molares parciales. Sabemos que existen porque es una mezcla. Pero de las mezclas, nosotros vimos en ecuaciones de estado que por el primer éxito que tuvo la química al modelar los sistemas naturales, estuvo dado por los gases con un concepto de gas ideal. Con el tiempo vimos que no era tan así, pero todo lo que nosotros hicimos a posteriori fue comparar el comportamiento de gases con el del gas ideal. ¿Pasará lo mismo con mezclas? Sí, por eso es que vamos a ver un comportamiento muy particular, que es qué pasa con una mezcla que tiene un comportamiento ideal derivado de los gases ideales. Y ese, curiosamente, es el título del tema que iba a empezar a hablar ahora y que normalmente ustedes saben que yo lo pongo al medio o al final, después cuando me acuerdo de que tenía que poner el título. Bueno, esta vez me acordé, el título es Mezclas Ideales. Muy original. Para hacer el análisis, tengamos un sistema aislado compuesto por dos subsistemas. Cada uno de ellos tiene un número de moles de la sustancia que vamos a llamar A y B, puros. Ambos subsistemas están a la misma temperatura y presión. Y por consiguiente tienen un volumen molar, perdón, tienen un volumen no molar, es la costumbre ponerlo como A, pero que el significado de volumen de A no es molar de A, sino el volumen de A, que si son gases y son gases con comportamiento ideal, va a ser igual al número de moles de A por RT sobre P. O sea que los volúmenes de A y de B de cada uno de estos dos sistemas, de estos dos subsistemas, son RT sobre P. Por algún motivo o de alguna forma, sacamos la barrera que separa estos dos sistemas y dejamos que se mezclen. O sea que partiendo de un sistema inicial en donde están puros,
nos vamos a un sistema final donde están mezclados. Mi sistema va a estar a la misma temperatura y presión que estaba inicialmente, porque el hecho de mezclarlos en este sentido no ha producido alteraciones de la temperatura, pero fundamentalmente de que si las dos presiones de los dos subsistemas son las mismas, como la presión en una magnitud intensiva no gozaba de la propiedad de la adición, la presión del nuevo sistema es la misma presión que tenían cada uno de los dos subsistemas A y B iniciales. Pero ahora mi sistema está mezclado con Na moles y Nb moles de cada una de las dos especies que yo tengo acá. Lo voy a hacer binario y después en algún momento lo extenderé claramente a multicomponentes. En otro lo que tendría que agregar es alguna sumatoria, ¿también? Para decir que es la suma de todos los componentes. Voy a definir, porque esta es una definición, no depende de el estado o el comportamiento de la mezcla. Voy a definir presión parcial del componente A como la fracción molar de A por la presión total y la presión parcial de B como fracción molar de B por la presión total. Esto es una definición llamada presión parcial. O sea que esto no existe ni real ni ideal. La presión parcial es una mera definición que involucra la fracción molar y la presión total para gases. Dado que en este sistema hay un estado inicial que es de dos sistemas puros, y nos vamos a ir a un sistema que está mezclado, vamos a usar cualquier propiedad extensiva para poder hacer análisis, pero la principal es la energía libre, porque en alguna parte hemos visto de nuestra época que, de todo lo que hemos visto, que si yo tuviera la energía libre, puedo encontrar todas las demás propiedades termodinámicas. O sea, tiene su utilidad, pero la principal utilidad, una de las principales utilidades de la energía libre es que encontrándola yo puedo encontrar S, H y B y A por consiguiente, y a partir de ahí despejo E. O sea, puedo usar cualquiera encontrando solamente la energía libre, además de servir para otras cosas en sí misma. La energía libre es una magnitud extensiva, goza de la propiedad de la adición. Esto significa que cada uno de mi sistema puro tenía o admitía un diferencial de G. El diferencial de G era para sustancias puras menos S diferencial de T más B diferencial de P. Nosotros observamos que en esta transformación desde el estado inicial hasta el estado final, la temperatura no cambia, así que el diferencial de T va a ser igual a 0, y vamos a analizar cuál es la diferencia con la presión, porque la presión va desde mi sistema inicial puro, en donde estaba mi sistema a la presión P, al sistema mezclado, en donde la sustancia B no está a la presión P, está a la presión parcial de B. O sea, el hecho de mezclarlo hace que mi presión total no cambia, pero las presiones de cada una de las sustancias sí, porque la presión parcial, si ustedes lo quieren ver de esa forma, cuando estaba puro, la fracción molar era 1. Entonces, la presión parcial de la sustancia A coincide con la presión del sistema. Pero cuando se mezclan, cada una de las dos sustancias pasa de estar de la presión P
a estar a la presión parcial de esa sustancia, que es menor porque la fracción molar es menor que 1. Es menor que la presión inicial P en que estaba mi sistema. Entonces, el diferencial de G de la sustancia A va a ser igual al volumen del sistema A por el diferencial de P, y el diferencial de G de la sustancia B va a ser el volumen de B por el diferencial de P. El diferencial de G total, por ser una magnitud extensiva, es la suma de los dos diferenciales ya sea puro o mezclado, porque lo que yo voy a hacer es integrar para ver la diferencia que hay entre mi estado inicial, en donde estaban puros, a mi estado final, donde estaban mezclados. Entonces, si yo integro entre un G puro, función de T y P, y un G mezclado, función de T y P, voy a integrar entre GA puro y GA, entre GB puro y GB. Por el cálculo, dado que la temperatura es constante, es el volumen de A diferencial de P más el volumen de B diferencial de P, integrado entre P y la presión parcial de A, y entre la presión P en donde estaban puros hasta la presión parcial de B. Esto implica que la integral entre P y PA, el volumen del sistema A es el número de moles por RT sobre P, o sea que es Na por RT sobre P, diferencial de P, más la integral entre P y PB de NB RT, diferencial de P sobre P. Observen entonces que los volúmenes de las sustancias A y B están dependiendo de la presión total, y lo que yo estoy diciendo también es que el volumen total es la suma de los volúmenes de A y de B de este gas que es un gas ideal. Entonces, esta integral del diferencial de G total entre el G a T y P, o sea, un G que lo voy a llamar de mezcla ideal, función de T y P, que es la energía libre representativa de este sistema, que se encuentra a un G ideal menos el G puro a la temperatura y presión T y P, es igual. En esta integral, la de integral entre P y PA del número de moles es RT diferencial del logaritmo de P, integrado entre PA y P. O sea que me queda NA RT diferencial, más que diferencial, porque ya estoy bueno, lo voy a hacer entre P y PA del diferencial de P, más la integral de NB RT diferencial del logaritmo de P entre P y PB. O sea que es igual a NA por RT, diferencial del logaritmo. En la primera expresión es NA por RT,
por la integral del diferencial del logaritmo, que es el logaritmo valuado en PA y P. O sea, que es el logaritmo de PA sobre P, porque es el logaritmo de PA menos el logaritmo de P, por propiedad de logaritmos, en la resta de logaritmos, el logaritmo de la diferencia, más NB por RT por el logaritmo de PB sobre P. O sea que esta diferencia entre G ideal, el G, la energía libre del sistema como una mezcla ideal de gases, menos G0 de T y P, es igual a Na por RT por el cociente PA sobre P es fracción molar, o sea que es el logaritmo de la fracción molar de A más NB por RT logaritmo de la fracción molar de B, porque el cociente PB, la presión parcial de B sobre P, es la fracción molar del componente B. Esta diferencia está planteado como las energías libres del sistema puro y el sistema mezcla ideal. Voy a calcular las propiedades intensivas asociadas. Esto es, la energía libre ideal en función de T y P tiene una energía libre molar asociada y este que es el total va a ser igual al número total de moles Na más Nb por G ideal molar de T y P menos el G molar puro de T y P igual a NaRT yo puedo pasar el Na más Nb dividiendo y me queda que el G molar ideal de T y P menos el G molar puro de T y P es igual. Paso el Na más Nb dividiendo el segundo miembro y Na dividido la suma de moles es XA por RT logaritmo de XA más XB por RT por el logaritmo de XB. Bien, visto así, la propiedad molar ha quedado expresada como la suma de fracción molar por RT por logaritmo de X. O sea, la diferencia entre mi estado final mezclado y mi estado inicial de puros está dado por la suma de los logaritmos de las fracciones molares. Esta expresión es como si hubiera una expresión en donde esta expresión de G ideal fuera, vamos a borrar un poco,
O sea, G molar ideal, función de T y P, fuera igual a G puro, G de mezcla puro, más la sumatoria de RT por las X sub I logaritmo de X sub I. Visto así, nosotros podríamos decir que habría la propiedad molar ideal debe tener asociada o debe poder calcularse a partir de propiedades molares parciales. O sea, G molar ideal debe ser la sumatoria de los G sub I molar parcial ideal por X sub I, que G molar puro de T y P debe ser igual a la sumatoria de las G sub I puro por las XI. Entonces me queda que la sumatoria de las G sub I ideal, función de T y P, es igual a la sumatoria de por X. Por X sub I es igual a la sumatoria de los G sub I puros por XI más la sumatoria de las RT logaritmo de XI por XI. Entonces, si estas son sumatorias, debe haber una expresión que es G sub I ideal molar parcial, función de T y P, igual a G sub I puro, porque yo puedo sacar acá factor común, fracción molar, me queda sumatoria de G sub I puro más RT logaritmo de XI por XI. O sea que es G sub I puro, molar parcial, más RT logaritmo de XI. O sea, lo voy a volver a escribir porque escribí mal, función de T y P más RT logaritmo de X. ¿Se entiende? O sea, lo que yo estoy planteando es que esta expresión debe ser igual a esta, porque en ambos casos son sumatorias del producto con la fracción molar. O sea que la energía libre molar parcial ideal, la molar parcial ideal va a ser igual a la energía libre del componente puro, no es molar parcial porque ya está puro, es del componente puro, o sea que esta rayita estaría de más RT logaritmo de la fracción molar. Esta expresión me permite decir que hay una diferencia entre la energía libre de la sustancia pura y la energía libre de la sustancia en una mezcla ideal. La diferencia que hay entre los dos es RT logaritmo de la fracción molar. A ver si vuelvo nuevamente. Yo tenía un sistema inicial formado por sustancias puras. Esas sustancias puras podían evaluarse la energía libre
de cada una de sus sustancias puras por todos los métodos de termodinámica porque están puros. Ahora se mezclan en una mezcla ideal. ¿Qué necesito yo de la mezcla ideal? Primero, que el hecho de haber mezclado las dos sustancias, la energía libre de mi sustancia en este sistema mezclado idealmente no es igual a la energía libre de esa sustancia pura. Y su diferencia depende solamente de una propiedad de composición, como es la fracción molar. O sea, el mero hecho de saber la composición de mi sistema final me indica en cuánto se alteró o en cuánto se cambió la energía libre con respecto a la sustancia pura, con respecto a la sustancia mezclada. Esta, la ideal, la energía libre molar parcial de la mezcla ideal, es de la mezcla ideal. Y G sub I de la sustancia pura. Es una conclusión importantísima. Esto es, por la diferencia entre puros y mezclados en energía libre está dada por el logaritmo de la composición. O sea que por el mero hecho de mezclarse, cambia la energía libre de mi sistema en una magnitud que es RT logaritmo de X. Entonces, resumiendo hasta el momento, yo tenía un sistema formado por dos sustancias puras a la misma temperatura y presión y las mezclé. Al mezclarlos, la temperatura y presión del sistema no han cambiado, pero las presiones de cada una de las sustancias sí, porque una sustancia estaba a la presión P y ahora pasó a estar a la presión PA, que es menor que la presión P, por el mero hecho de haberse mezclado como gas ideal. Teniendo en cuenta ese cambio en la presión, que pasó de la presión P a la presión PA, y la sustancia B pasó de la presión P a la presión PB, yo pude integrar la energía libre total de mi sistema entre un estado inicial, que era de las sustancias puras, y un estado final, que era del sistema mezclado, para poder ver cuánto vale esa diferencia. Lo hice el cálculo con la energía libre. Pero con la energía libre vienen todas las demás variables termodinámicas. A ver, ¿cómo se comportarán las otras variables termodinámicas a partir de este hecho? Pasando en limpio, así despejo la pizarra, acabamos de ver que entre un sistema de sustancias puras, cuando se mezclan, la variación de energía libre está dada por esta expresión. Esto es, sufre un cambio dado entre el sistema de puros y cuando está mezclado, el cambio es proporcional al logaritmo de la fracción molar. Llegó el momento de demostrar que a partir de la energía libre podemos encontrar todas las demás variables termodinámicas cualesquiera. Para eso tenemos que recurrir a el origen, que era la primera y la segunda ley reunidas. ¿Qué decía la primera y la segunda ley reunidas? Que el diferencial de E era igual a T diferencial de S menos P diferencial de B, más la sumatoria de los mu sub I diferencial de Ney. No se olviden que a partir de la primera clase que tuvimos, la primera y la segunda ley reunidas cambiaron. Dado que estamos en una mezcla, no se pueden olvidar
de que las ecuaciones fundamentales ahora agregaron los NC términos correspondientes a la sumatoria de los mu sub i diferencial de NI. Haciendo toda la deducción, aplicándolo para H, A y G, llegábamos a que G era menos S diferencial de P, más B diferencial de P, más la sumatoria de los mu sub i diferencial de NI. Y justamente, comparando con el hecho de que G es función de temperatura, presión y número de moles, es que la primera derivada, la derivada de G con respecto a T, es la definición de la entropía. O sea que, bueno, la definición de entropía, con la función auxiliar, porque la entropía está definida por la segunda ley de la termodinámica. O sea, esto es una conclusión que me permite calcular la entropía a partir de la variación de la energía libre. Entonces, la entropía del componente I, molar parcial ideal, función de T y P, es igual a menos la derivada de G molar parcial ideal de T y P con respecto a la temperatura, manteniendo la presión y los números de moles de las demás especies constantes. Si yo derivo la expresión que está arriba, me quedaría menos la derivada de G sub i puro de T y P con respecto a la temperatura, manteniendo P y NI constante. Con este signo menos me queda menos la derivada de RT logaritmo de X. R y logaritmo de X son constantes para derivarlo con respecto a T, y la derivada de T es 1. Así que esto es menos R logaritmo de XY. O sea, y este término con su signo menos y todo, tenía un nombre, se llamaba S sub i puro. O sea que este es igual a S sub i puro de T y P, más, nada de más, menos R logaritmo de X. A ver si entendemos esta expresión. Me está diciendo, ingeniero, que la entropía del componente en la mezcla ideal es la de la sustancia pura con un valor menor porque le está restando menos R logaritmo de X. Pero, aparentemente, desde que usted nos trató de explicar que la segunda ley de la termodinámica decía que espontáneamente mi sistema, para que la transformación sea espontánea, el diferencial de ese tenía que ser mayor que el reversible. Esto es, la entropía de mi sistema en las transformaciones espontáneas aumenta. Lo que te me está diciendo es que si yo hubiera tenido las dos sustancias puras, al mezclarlos tiene menos entropía porque está restando, entonces el sistema no se mezclaría, porque espontáneamente, si se mezclan, la entropía tiene que ser positiva porque tiene que aumentar. Entonces estamos violando la segunda ley de la termodinámica. Y mi fe sigue siendo inconmovible. Pero hay que tener fe. Entonces, ¿cómo explico esto? Si ahí hay un signo menos, y ahí me está diciendo que la entropía es menor. Ah, pero se olvidaron de lo que es la fracción molar. ¿Qué es la fracción molar? Un valor que va entre 0 y 1. Eso significa que es o existe, pero el valor de la fracción molar siempre es menor que 1. Y si es menor que 1, entonces el logaritmo es negativo. Al estar el logaritmo negativo con ese signo menos se hace más, y allí sí se me vuelve a restablecer la coherencia con la segunda ley de la termodinámica, que establece que al mezclar las sustancias, idealmente la entropía del sistema mezclado
es mayor que el de los sistemas puros y por consiguiente espontáneamente va a mezclarse, porque la entropía mezclada aumenta. Aumenta porque este signo es menos, pero el logaritmo de un número menor que 1 es negativo siempre. Y x no puede ser mayor que 1. O sea, observen otras dos cosas, ¿no? Complicadas también si las hay. ¿Qué pasa si no hay mezcla? Esto es, la fracción molar es 1. El logaritmo de 1 es 0. Entonces, el valor de G sub i ideal coincide con el de puro. ¿Sí? ¿Qué pasa si no hay sustancia? X es 0. ¿Sí? Ah, ahí tengo un pequeño problema. Y es que el logaritmo de 0 es menos infinito. O sea que me está diciendo que la mezcla ideal de las sustancias, cuando tiende a 0, S tiende a infinito. Tiende a infinito porque es menos infinito el logaritmo, que con el menos se me hace más. Entonces, veo que subsiste esta expresión y es válida para cuando la fracción molar es igual a 1, y además me explica el hecho de que espontáneamente mi sistema en forma ideal se va a mezclar. Esto explica el origen de la segunda ley de la termodinámica, cuando decía que espontáneamente, si yo tengo mi sistema mezclado, espontáneamente no se me van a separar las sustancias en los dos compartimientos. O sea que si yo vuelvo al análisis original que tenía los dos compartimientos puros, separo la división y los mezclo, espontáneamente no puede revertirse a los dos compartimentos puros. ¿Por qué? Porque la entropía aumentó por ser una transformación irreversible. Vaya, todo porque la energía libre molar parcial de la mezcla ideal quedó como RT logaritmo de X. Y todo porque apliqué de que los dos volúmenes eran proporcionales al número de moles de cada una de las especies, estaban a la misma temperatura de presión, pero la presión, aunque del sistema no cambió, la presión pasó de la presión P a la presión parcial de A o a la presión parcial de B cuando se mezclaron. O sea que hubo un cambio, entre comillas, en las presiones, pero en las presiones parciales. Bien, ¿cómo impacta esto en H? Para ver cómo es el impacto en H, tengo que recordar cuál es la definición de H. Pero como yo sé que ustedes la saben, no voy a aplicar esa definición. Voy a aplicar la definición de G. ¿A qué era igual G? G tenía una sola respuesta a esa pregunta. Su definición era E más PB menos TS. O sea, que G era igual a H menos TS. Eso implica que H es igual a G más TS. Entonces, volviendo a mi expresión, H sub I molar parcial de la mezcla ideal es igual a G sub I ideal más T por S sub I ideal de T y P. O sea que es igual a G sub I 0 de T y P más R logaritmo RT logaritmo de XY más T por S sub I 0 de T y P menos, porque es un más, pero tiene un menos, RT logaritmo de XY. Estos dos términos, en el caso de la entalpía, se cancelan. Al cancelarse, me queda H sub I 0 más T por S sub I 0, o sea que es igual a H sub I puro de T y P. O sea, H sub I
de la mezcla ideal es igual a la entalpía del componente I puro en función de T y P. Y el volumen, que es la otra gran variable, vuelvo a la expresión de entropía. El volumen molar parcial, el volumen era la derivada de la energía con respecto a la presión, manteniendo T y Ni constantes. El volumen molar parcial del componente I ideal va a ser igual a la derivada de la energía libre molar parcial ideal. Esto es igual. Y tengo que derivar la primera expresión, la derivada de G sub I puro con respecto a la presión, manteniendo T y N y constantes, más la derivada de RT logaritmo de X y derivarla con respecto a P. Pero al derivarla con respecto a P, observo que la R, la T y el logaritmo de X son constantes con respecto a P. No es el caso de la entropía, porque el caso de la entropía derivaba con respecto a la temperatura y estaba la temperatura. En cambio, con la derivada de la presión que me permite calcular B, es igual a 0, se llama 0, o sea que es igual al volumen del componente I puro, función de T y P. O sea que el volumen molar parcial ideal es igual al volumen del componente I puro. La entalpía y el volumen son iguales. No tienen, en el caso de una mezcla ideal, es exactamente igual que mezclar puros. En cambio, en la entropía y en la energía libre, la mezcla ideal tiene un cambio adicional que está dado por el logaritmo de la fracción molar. O sea, no es solamente los puros, sino que además tiene un cambio adicional. Bien, hemos visto entonces mezclas ideales y cómo a partir del cálculo de la energía libre molar parcial de esta mezcla ideal, yo puedo encontrar cuánto vale la entropía, la entalpía o el volumen molar parcial de la mezcla ideal.